Mutul, mutul, gem. Hola, muy buen día. Estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando en este lanzamiento de lo que es el octavo disco de Sello Modular. Este es un disco de piezas en vivo que fue registrado en el Festival Darwin Vargas en su edición 2020, y tiene la característica de ser piezas para dúo y solos. También hay una pieza electroacústica que vamos a estar mixta que vamos a estar conversando. Bueno, este disco fue grabado en Estudio Azul Multimedios por Rodolfo Frigolet y Alonso Núñez, y fue masterizado por Sebastián Tapia y trabajado el diseño por nuestra diseñadora René Rodó. Así que, bueno, ahora hoy día nos acompañan desde varias partes Ailem Carvajal, desde Italia, pero ella es cubana, Ignacio Madrigal, ¿no es cierto? Martínez Madrigal, desde México, Morelia, Enrique Schaenberg desde Valparaíso y Graciela desde Tunquén. Así que primero agradecerles que hayan aceptado la invitación y un gusto estar conversando en este lanzamiento. Eh, Gracias, bueno, César. voy a partir dando la palabra a hablar un poco de las obras. Vamos a comenzar con Graciela, que ella va a presentar una obra que se llama In Memoriam, que es para contrabajo y violín, pero Graciela, nos gustaría que nos comentara un poco de lo que fue esta obra. Hola César, hola a todos. Sí, el In Memoriam es una pieza que hice en el año 2011 y bueno, es para violín eléctrico y con trabajo amplificado originalmente. Sí, sí. Bueno, la tocamos en el momento en que la hice, eh, la toqué con César Bernal, antiguo César. Es una pieza que trae sobre todo una cuestión afectiva muy importante, porque en ese momento habían algunas memorias y recuerdos y pasados y acontecimientos como que se iban dejando atrás con esta pieza. Entonces, y además coincidía en cuestiones como de mi vida y del espacio en donde se tenía que tocar esa pieza por primera vez. Entonces, era como todo una especie de manifiesto, así como una cuestión energética importante, como de, como de purgar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces es una pieza que tiene mucho que ver justamente con energías, con el cuerpo, con mucha afectividad, mucha emocionalidad, mucho trabajo en el sentido con el cuerpo como expresivo, como un cuerpo siempre muy expresivo de una situación mental así perturbadora. Es como eso. Y eso todo el rato el trabajo. Y entonces la escritura que acompaña esa idea como energética del cuerpo que yo quería manifestar ahí, eh, está como también en línea con una idea que venía emergiendo recién, como con la idea de la música más espontánea, como una escritura también un poco más improvisada, pero se apega mucho a un lenguaje que yo recién estaba explorando y que tenía que ver con la música llamada como más aleatoria. Entonces, claro, uso una escritura que es bastante libre en ese sentido, como propositiva, y que está sujeta, yo diría que además al cuerpo de los músicos, a una línea temporal que transcurre también sujeta a la contingencia de los cuerpos de cada músico. Todo en esta
en este sumergirse como muy afectivo y emocional, del ánimo. Eso podría decir de la pieza, In Memoriam. Mm. Sí, igual fue bonito, claro, me tocó interpretarla en su estreno, la interpretamos juntos en el año 2010 y justo la grabamos 10 años después. Eso también fue súper bonito, como yo también la grabé ¿no es cierto? Con otra violinista, ¿no es cierto? Con la Fabiola Paulsen, que es la violinista del ensamble. Entonces también fue un bonito reencontrarse con esa memoria. Y 10 años después también fue bastante simbólico para mí como intérprete, y te cuento así, que siempre, como una obra también, 10 años después sigue estando igual de viva y con tantas posibilidades. O sea, como que su interpretación es infinita de esa obra. Sí. Así que fue un gusto volver a tocarla, gracias. Sí. Yo también aproveché el momento de decírtelo, que en esa oportunidad, en ese estreno que hicieron ustedes, bueno, no sé, en esa presentación que hicieron en el festival, y que la grabaron también ahí. Claro. Claro, hay una cuestión energética que yo creo que se pudo traspasar, no sé cómo. Yo creo que tú guardaste como una memoria, porque en esa época la tocamos los dos y conversamos, me acuerdo mucho, así muy volados, y como, sí, esto y esto otro, y estábamos como muy abriéndonos a todos, ¿cierto? Eran bonitos momentos como de aprendizaje. Y ahora yo sentía que estaba esa energía también, y fue muy bonito ver esa cuestión del cuerpo, sobre todo, como que se involucra con esos imaginarios. Sí, Los felicito. sí, para mí también fue súper simbólico esa obra. Yo me acuerdo que fue la primera pieza que participé donde escribían efectivamente pensando también en un impulso. O sea, creo que personalmente el intérprete fue una de las piezas que como que me enamoró un poco de la música, del lenguaje de la música contemporánea, y darme cuenta que trabajar con el intérprete, en este caso contigo, era entrar en un mundo, en un imaginario, y que cada obra de la música contemporánea te propone un imaginario y una forma de aprender y acercarse al instrumento. Fue un impulso que ya ahora visto del presente, creo que todavía la sigo atesorando de esa forma. Así que Qué eh, bonito. sí, es súper bonito que esté en este disco. Entonces, yo creo que me gustaría ahora invitar un poco a las personas que nos están acompañando en este lanzamiento, a escuchar un momento de In Memoriam. Vamos a ir colocando pequeños extractos de cada una de las obras de las que conversemos. Así que vamos a invitar a escuchar un momento de In Memoriam para seguir con el diálogo.
Bueno, volvemos entonces tras escuchar este extracto de In Memoriam. También quería ahora invitar a Ignacio, ¿cierto? Martínez Madrigal, a conversar un poco sobre la obra Reflejo entre estanque para contrabajo solo. Bueno, darte la bienvenida, Ignacio, y muchas gracias también por estar acá. Para nosotros es súper lindo también que se expanda, ¿cierto? A través de la música nuestro ensamble. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a César y gracias a los colegas compositores por estar aquí presentes. Pues bueno, también agradecer al sello la oportunidad de involucrar esta obra mía para contrabajo solo. Les platico rápidamente sobre, primero, por la relación que yo tengo con César. Todo empieza por otro colega compositor brasileño, Luis González, es quien me habla de César y su trabajo en la música contemporánea. Entonces yo hago contacto con César para platicar y compartir opciones de trabajo, de mi parte la composición, de su parte la interpretación, y su interés por la música contemporánea. Por otro lado, mi trabajo en la música contemporánea, pues hay varias cosas que quisiera comentar. Mi estética, mi labor en la música contemporánea va un poquito más allá de las nuevas ideas, de las nuevas sonoridades. Yo en esta pieza en particular mantengo una sonoridad bastante estándar de la pieza. No hay mucha expresión de las técnicas extendidas porque considero que es algo bastante bien elaborado por otros colegas compositores y por otras obras. Entonces, no veo mucho yo que tenga que aportar a las nuevas sonoridades. Sin embargo, encuentro en el contrabajo una manera de expresar mi relación con la literatura, que en los últimos años ha sido un trabajo bastante importante el que he hecho entre la música y la literatura. Yo no me considero para nada un artista de la literatura, sin embargo tengo mucho aprecio y muchas horas de lectura sobre estos temas.
esta obra de Reflejos en tres estanques está basada en un poema del mismo nombre de una autora estadounidense que fue esposa de un compositor alemán, de estos artistas que emigraron durante la Segunda Guerra Mundial a América y que terminó viviendo acá en México, Gerhard Munch. La esposa de Gerhard Munch, Vera Munch, era una artista estadounidense muy importante en su época, en su medio, y que escribió una gran cantidad de literatura y de poesía muy interesante. Entonces, cuando yo cae en mis manos un libro de poemas de ella desde hace muchos años, y me llama mucho la atención este poema por lo que dice, por lo que describe, cómo lo describe. Claro que ella lo escribe en inglés, yo utilizo una traducción, una edición bilingüe, inglés-español, bastante interesante, también de hace muchísimos años. Cuando establezco relación con César, y me dice la idea de la posibilidad de tocar, de estrenar una pieza para contrabajo solo, pues yo tenía en la mente y en ese momento quizá estaba empezando a idear qué hacer con esta literatura que había leído. Entonces surge la idea de esta pieza, y surge al mismo tiempo la idea del trabajo con César. Entonces va tomando una buena forma el proyecto y desenlaza pues en esta obra que vamos a escuchar. El trabajo con César fue bastante interesante. Yo envié la partitura, afortunadamente cuando él me regresa los comentarios de la obra, me dice que todo está bien, que todo es posible, dado que luego los compositores no tenemos un uso práctico y eficaz de los instrumentos para lo que escribimos. Pero bueno, yo sin miedo mandé lo que había hecho, lo que había editado, y sorprendentemente me dice César que todo está correcto y en orden, y cuando me envía pruebas, pues felizmente encuentro que la pieza procedió bastante acercado a lo que yo había pensado en cuanto a una sonoridad. Repito, la sonoridad tiene mucho que ver con un lenguaje interno literario de la pieza. Si hay oportunidad, en algún momento se podrá expresar el texto o revisar el texto del cual partió la idea en algún momento para esta obra. Espero que sea posible en algún momento de la difusión de este disco y de esta música. Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos un poquito de lo que yo hago y un poquito en relación de esta obra y de cómo la trabajamos con César y el resultado que ahora estamos viendo. ¿Sí? Perfecto. Ignacio, una pregunta. Esta pieza está dividida en tres partes. ¿Tiene que ver con la estructura del texto? Sí, el texto también está dividido en tres partes. Son tres poemas que hacen en conjunto un solo escrito bastante completo. No son obras muy extensas, es decir, no son páginas y páginas de poesía. Es una obra muy concisa y el idioma original en inglés es bastante conciso también. La traducción al español, de la cual fue de la que más me nutrí para hacerlo, también es bastante buena la traducción. No es una obra muy extensa, dado que yo también, tanto en mi obra como en la literatura que consumo, por así decirlo, no son de grandes tiradas, de grandes extensiones de tiempo. La obra en total, los tres movimientos, durará unos 7, 8 minutos, si mal no recuerdo. Y la lectura del poema pues tampoco va demasiado tiempo más allá. Entonces sí, la división está en tres partes más o menos similares, y cada una de las partes ya en música, en la obra de contrabajo, mantienen una idea de tiempo más o menos similar, alrededor de 2 minutos y medio cada una, más o menos manteniendo, no trato de copiar una estructura literaria en la estructura musical, sino más bien
en el interno de la sensación de la lectura de la obra. Entonces, es eso. Perfecto. Entonces creo yo que podemos ir a escuchar un trozo, ¿no es cierto?, de Reflejo en tres estanques. Así que vamos a escuchar. Ya. Bueno, tras escuchar parte de la obra Reflejo en tres estanques, pasamos a conocer un poco el trabajo de Ailem Carvajal, ¿no es cierto?, compositora cubana residente en Italia. Así que nos vamos de México a Cuba. ¿Cómo está, Ailem? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ser parte de este disco, de este trabajo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por formar parte de este proyecto y, y de formar parte también de Chile a este punto, ¿eh? No solo Cuba y México. Me gusta muchísimo, bueno, después de casi, como decía, 25 años casi viviendo acá en Italia, cada vez que tengo una colaboración con Latinoamérica, mi corazón bate, claramente. Ahí está mi identidad, absolutamente. Y bueno, he participado primero al festival, ¿no? Con un grandísimo joven instrumentista que me ha fascinado su interpretación de resonancias. Yo recuerdo que cuando empezamos, cuando él me la pidió, me dijo, quiero hacerla, le dije, fantástico. Le dije, hazla, interprétala. Y eso me gustó mucho de no intervenir, sino después que se hizo. Y creo que siempre me fascina mucho que el músico descubra, o el intérprete descubra en la partitura su mundo sonoro, su mundo imaginario y lo que la partitura ofrece, ¿no? Entonces, bueno, Resonancias es una obra que escribí en el año 2000. Fue una comisión del Reina Sofía en Madrid, tuve una beca, la compuse allí. Y entonces nació, digamos, la obra originalmente es para clarinete en si bemol y electrónica. Después de varios años, no muchos años, hice una versión para clarinete bajo y electrónica, porque tuve un grandísimo placer de encontrarme con el gran clarinetista Harris Parnay, holandés,
y me dijo, me encanta la obra, pero yo estoy ahora enamorado, bueno, él es un grandísimo clarinetista bajo, de los más importantes de la música contemporánea, y me dice, vamos a hacer, hazme una versión, y claramente se la hice con tremendo placer, y la tocó muchas veces, además de muchos festivales. Y esta obra se editó en las dos versiones también por Periferia Music, que es una editorial en Barcelona. Y bueno, son de esas obras fortunadas que parece que le gusta a los clarinetistas. Yo me quedo muy sorprendida porque me la piden, porque se hace. Hay otras obras que no, pero bueno, esta evidentemente parece que tiene como miel, ¿no? ¿Sabes? No lo sé. Y bueno, es una obra que dura 6 minutos, es una obra, digamos, de no muy larga duración. Y primero que todo está basada en un poema, no basada, está inspirada a un poema de Dulce María Loinás, que fue esta gran poetesa cubana, Premio Cervantes de Literatura en el año 92, y que yo descubro a muy temprana edad, mientras vivía en Cuba, porque fue una mujer que vivió apartada de la sociedad. Prácticamente ella vivió en su casa, fuera del mundo. Y cuando yo era joven, ella gana este premio, viene como al descubierto por mi generación, y me enamoré de su literatura, de sus poemas, de sus libros, de sus novelas. Y en este caso yo me inspiro a un poema que se llama Lutum, al cual ella prácticamente se inspira al fango, a lo que somos como seres humanos. Si puedo leer solamente el final del breve, es un brevísimo poema que dice: soy fango nada más y no me soples. Entonces decidí como me habían comisionado esta obra, dije, bueno, tenía todos estos elementos, y entonces decidí grabar mi voz, eh, primero que todo, fonemas, palabras, todo con claramente todos los fonemas y palabras que incluían claramente el poema, pequeñas frases. Y por supuesto que al final, por supuesto para mí claramente, yo hice gran énfasis a la palabra lutum y a la palabra fango, que se oye muchísimo en la electrónica. Toda la elaboración que se escucha en la electrónica es solo la voz, no hay otro material con el cual el cual tomé para la elaboración. Entonces, una vez que yo hice primero la electrónica, toda la electrónica, generalmente casi siempre trabajo así. Primero trabajo toda la electrónica, y si tengo que incluir después un instrumento, pues una vez que tengo la electrónica me sirve mucho para analizar sobre todo los campos armónicos, los filtros armónicos. Y a partir de ahí me construí todo, digamos, un mapa armónico sobre cuáles frecuencias quería trabajar, y construí el clarinete. Es un clarinete muy tímbrico que elabora sobre la tímbrica. Un clarinete, la obra inicia con un clarinete muy piano, en un registro bastante grave, y que siempre está en diálogo constante, se convierte en un fonema, en una palabra más de la electrónica, el clarinete solo. Es decir, el clarinete no es solista, aunque sí tiene momentos solísticos, pero es una obra que crea un diálogo entre las dos realidades, entre la electrónica y el clarinete. Y bueno, al final estoy muy feliz de que esta obra forme parte de este disco, y, y en gran medida esta es la obra, una obra prácticamente breve, de 6 minutos, con una estructura lineal que tiene un inicio y se desarrolla hacia el final, con un momento central
donde solamente el clarinete va hacia el registro agudo con multifónicos, pero en un modo muy lírico. Al final creo que traté de que el clarinete tuviera una función también lírica y cantable en todo este mundo sonoro de la electrónica que está bastante dividida, Mm. con fonemas, con palabras, en donde al final el clarinete canta sobre esta división. Claramente el poema es un poema bien fuerte, es un poema que parla, disculpen, ok, eh, es un poema que va a la esencia del ser humano en un modo muy profundo, en un modo muy hasta místico, del que somos fango, nada más, de que somos tierra, de que al final somos animales de este universo, ¿no? Y esto de Dulce María Loinaz claramente me fascina. He escrito otras obras también inspiradas en ella. Tengo otra obra para clarinete, en vez en requinto, en mi bemol, para electrónica siempre, inspirada en ella, porque creo que la poesía de Dulce María Loinaz sugiere mucho a nivel sonoro, a nivel de imagen sonora. Y bueno, de esto va la obra, va resonancias, y el título es eso, la resonancia que yo sentí entre esta grande poeta y yo, entre su poesía y mi música, entre lo que yo trato de ponerme en resonancia en el momento de creativo, y, y de ahí viene el título, ¿no? Tratar de estar en resonancia siempre que se pueda. Sí, es súper potente tu obra, sobre todo cuando aparece la electroacústica y aparece como desde el fango. Ahora que lo nombras, es Claro, como aparece como de los borboteos densos, ¿no es cierto? Y claro, yo eso mismo te iba a consultar, sí, como cómo habías trabajado la electrónica, pero tú lo fuiste comentando, porque también como que aparece la palabra, pero no aparece y después se compone, ¿no es cierto?, en unas masas. sí, Y eso, ese contraste se ve muy bien con este canto lírico, como que esta libertad expresiva que le da el clarinete. O sea, ese contraste como que es muy emocionante por momentos, sobre todo en la relación con la electrónica. claro. Yo diría casi Mm, lírico. Yo creo que mm, es un clarinete casi lírico, que crea un lirismo de cantable, ¿no? De expresar su canto, de entrar en resonancia con la mm. fragmentación. La electrónica es una fragmentación, es como que si el poema quisiera nacer y no Sí, nace, como si quisiera decir y no dice, como si la palabra quisiera nacer pero no nace. Esto se queda en la tierra al sí. final, ¿no? Y en vez el clarinete es presente y lírico y tierno también. Mm, Sí, sí, es muy potente ese contraste. Sí, sí, muy potente ese contraste. Y yo me quedo con la imagen del fango ahora para escuchar de nuevo tu obra, que creo que es un factor importante. Y también es bonito que encontremos, no sé, en la obra de Ignacio y en la obra tuya también, el referente de la escritura, de escritoras mujeres, de una época también parecida. Es bonito ir encontrando esos misterios que aparecen y se encuentran en este disco ahora que va a ser un soporte en donde se van a encontrar estos imaginarios. Así que nada, agradecemos lo que nos estás compartiendo y aprovechamos también de ahora hacer sonar un poco esta resonancia para que nuestras personas que nos están acompañando podamos conocer un poco de esta obra. Así que vamos a escuchar un minutito de resonancia.
Mutul. Mutul. Gen. Sap. Sap. Samai. Samainya. Berau. Sap mutunya. Sampai senang. Bueno, volvemos entonces de escuchar Resonancia, esta obra para clarinete y electroacústica de Aidem Carvajal. Bruno Jan Bruno, otro de los compositores de este disco, no pudo acompañarnos hoy en este diálogo, pero nos dejó un mensaje conversando sobre la obra 20, interpretada por Constanza García y Luis Insulza. Les quiero dejar un saludo y me quiero excusar por no haber podido estar de forma física con ustedes. Les quiero dejar también algunos comentarios de la obra 20. Bueno, primero felicitar a todas las compositoras y compositores que participan en este proyecto, así también a los intérpretes, y expresar mi admiración realmente por el trabajo que hace el ensamble Fractura y el sello Modular. Bueno, 20 es una obra para flauta y clarinete que nace el 2017 en la cátedra de composición, en ese tiempo dirigida en mi caso por el profesor Daniel Díaz del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este caso, en esa ocasión, el profesor nos pidió que hiciéramos una obra un poquito más moderna, más contemporánea, ¿no es cierto? Y en este caso yo me intereso por hacer algo más dodecafónico, investigar sobre el serialismo integral, y esto era muy novedoso para mí, o sea, no porque no lo conociera, sino porque mi bagaje musical viene desde otras miradas, viene desde el mundo andino, desde el folclore. Entonces, siempre me pregunté cómo una música podía sonar así y quise investigarlo poniendo las manos a la obra, como se dice. Y fue así como conocí, gracias a la guía del profesor en el curso, algunos rudimentos de composición, como la creación de matrices, el trabajo con series propiamente, y por supuesto que las técnicas extendidas, de cuales en la flauta conocía bastante, porque yo antes había estudiado flauta, y en el clarinete fue una investigación que tuve que hacer, y fue así como asimilé las técnicas que más me hicieron sentido, digamos, para lo que yo quería expresar. Debo decir también que el nombre 20 es un poquito un sarcasmo, se podría decir, entre comillas, porque no era que yo en este lenguaje estuviera descubriendo la pólvora, ¿no es cierto? Porque esto ya era del siglo pasado. Por eso, en vez de decir decimonónico, dije 20 o 20, porque es del siglo XX, del siglo pasado. Y en general esto me obligó a salirme de mi espacio de confort, ¿no es cierto?, de mi tradición musical.
quiero saludar al ensamble Fractura, realmente por quienes yo siento mucha admiración. Son un conjunto, creo, único en su tipo aquí en la región, un referente nacional, diría yo, donde la gente que lo compone son puros capos y capas. Realmente mi admiración hacia los intérpretes y los compositores y quienes dirigen ese ensamble. También eh, al sello modular, ¿no es cierto? Y cada vez que yo puedo me doy una vueltita por la página del sello modular para enterarme de lo que yo digo, el vanguardismo local. Y en general felicito a las compositoras y compositores de este proyecto. Realmente son todas y todos unos capos. Yo aprendo mucho de ustedes, escuchándolos, escuchándolas. Y un abrazo y ojalá que la vida me permita nuevamente participar en algún proyecto con ustedes. Así que les mando un gran abrazo, felicitaciones y quiero escuchar el trabajo ya pronto. Así que un gran abrazo y un saludo afectuoso y en especial a Constanza García y a Luis Insulza, quienes fueron los intérpretes de mi obra. Muchas gracias. Entonces, eso fue parte de 20, obra para clarinete y flauta de Bruno Jan Bruno. Bueno, ahora tenemos a Enrique Schaenberg, compositor de Valparaíso, director del ensamble Fractura, que nos va a comentar sobre su obra CG. ¿Cómo está, Enrique? Bien, bien, gracias César. Bueno, un gusto, Ailén, Ignacio, Graciela también, que estemos compartiendo en esta jornada. Estaba escuchando las experiencias que contaban y me pareció súper interesante esta idea del vínculo, ¿no? De ciertas maneras en las que nos encontramos y parecemos converger en ciertos espacios, en ciertos momentos. Y ahora precisamente este mismo lanzamiento es un punto de convergencia más también de poder conocernos, de estar en distintos países compartiendo experiencias y todo lo que fue el tratamiento de las obras que escuchamos el año pasado en octubre, cuando hicimos el concierto en noviembre, fue el concierto del año pasado. Bueno, CG es una obra que yo escribí para Constanza García. Es parte de un ciclo que he estado trabajando hace, yo diría que unos 3 años,
que son obras para solistas, para instrumentos solos, pero en el que yo tengo especial interés en pensar en la persona que va a interpretar. Por eso las obras llevan dos letras que básicamente es el nombre y el apellido de la persona con la que trabajo, con distintos amigos, amigas, intérpretes, con los que he ido explorando una relación que vaya más allá de escribir una obra para flauta, por ejemplo, sino escribir una obra para Constanza y pensar en su mundo, en mi vínculo con ella, en sus potencialidades, en sus instrumentos. Porque, claro, Constanza es flautista, pero también toca, es multiinstrumentista realmente, o sea, se dedica a tocar percusiones, muchos vientos distintos. eh, entonces, hace un par de años vengo trabajando piezas así, en las que trato de vincularme con una persona en especial y tratar de armar una obra un poco en conjunto, y así surge CG. Hace un par de años trabajamos CB con César, que daba la coincidencia de que además CB es como la abreviación del contrabajo, y son las iniciales de César, entonces, no sé, lo menciono porque creo que es lo que más motiva a esta pieza. Después se mezcla con lo que yo en ese minuto estaba buscando, pensando, con otras obras, con cómo escribirla, cómo materializar, cómo pasar, digamos, a un plano material ese vínculo que fue el primer impulso realmente de la obra, que era para Constanza y para poder explorar con ella un poco su mundo sonoro también y lo que yo comentaba. Entonces, la partitura se materializó en el febrero del año pasado, justo antes de que partiera la pandemia. En Chile en febrero es verano, siempre es un tiempo como de harto silencio del mundo social, porque está todo el mundo de vacaciones o qué sé yo, disgregados por ahí. Fue un buen momento para componer la pieza. Y es una página solamente, yo diría que más o menos de unos 80 centímetros por 60, más o menos un rectángulo como de este tamaño, en el que yo decidí hacer unas especies de cuadrados, donde iban a ser como pequeñas estaciones, que los dispersé por la página, y luego los fui conectando a raíz de la idea del vínculo, por eso también quiero mencionar cómo es la partitura. Fui conectando algunas puntas, por ejemplo, de estos cuadrados con otras, y se fue formando una especie de mapa, de red, o una especie como de trazado, eh, donde habían también pequeñas ventanas que estaban sin información, estaban en blanco, digamos, pero que ellas se conectaban entre sí por distintos tipos o de líneas, o de puntos, o de gestos, eh, que yo fui dibujando, fui notando, fui escribiendo. Y cuando la montamos el año pasado con Constanza, fue algo bien curioso porque esto se escribió en febrero, nosotros volvimos en marzo a trabajar, volvimos, qué sé yo, a las clases, a las reuniones, a armar el año de Fractura también con los conciertos y todo. Y llegó la pandemia, nos encerramos en la primera parte, yo diría que fue la parte más encerrada, quizás al menos en mi experiencia, donde en verdad fue como de una estrictez bastante extraña, con mucha incertidumbre, pero mucha como silencio y soledad. Ahora igual uno ha encontrado las maneras de vivir en esto, ¿no? Como de saber cómo salir, cómo encontrar tus espacios y todo, pero al principio fue bien cerrado. Y cuando se pudo juntar, nos pudimos juntar, con Constanza decidimos que estos cuadrados que estaban vacíos se iban a rellenar con ciertas técnicas o gestos o sonidos que íbamos a elegir en conjunto. Entonces fue muy bonito porque nos vimos después de varios meses. Yo llegué con mi mapa, con mi partitura mapa, por llamarlo de alguna forma, y empezamos a escribir cuadrados con ideas. Hicimos algunos dibujos, ella, por ejemplo, ella decidió ocupar directamente algunas técnicas y las fuimos agrupando y decidimos agruparlas un poco como por sonoridad. Y completamos estos cuadrados que estaban vacíos, esperando como al encuentro con Constanza, quizás realmente para encontrar una manera de completarse. Y entonces la forma de tocar la obra es comenzar por una de las esquinas, que siempre hay un cuadrado en las esquinas, con esa técnica e ir desplazándose hacia otros cuadrados libremente, a velocidad libre, con un tiempo que ella estimara en el minuto, pero pasando por estas pequeñas como estaciones que eran o cambio de técnica o cambio de instrumento, porque como ella tocaba varios instrumentos, algunos cuadrados le pusimos cambio de instrumento y ella cambia, por ejemplo, de instrumento. Decidió utilizar una flauta alto, una flauta traversa alto,
y también una flauta traversa, pero con una cabeza de gaita colombiana, porque Constanza tiene como mucho apego a la tradición de la música colombiana, ha estudiado un montón, tiene muchos instrumentos, ha viajado a Colombia. Entonces se hizo un prototipo y ella decidió usar estos dos instrumentos y la obra va en el fondo recorriendo como ella que era el mapa hasta salir por la punta contraria desde la que entró. Así que eso fue más o menos cómo se formó CG. Visualmente es muy extraño porque es como una llamada de Zoom también, son cuadrados dispersados en el espacio, pero como si pudiésemos realmente traspasar o conectarnos, que es lo que hacemos, bueno, lo que estamos haciendo ahora, estamos conectados a través de puros cuadrados con gestos, con palabras, con poetisas, con historias, con recuerdos, con memorias, etc. Y es súper interesante como creo, me pongo en el rol de la Connie como intérprete, como estas propuestas que te generan y te provocan, ¿no es cierto? Son como esto que te remueve a tus ideas, a cómo nos enfrentamos también a, como a este vacío también del misterio. Y recuerdo algo que pasó en la grabación que fue las interpretaciones con diferentes tiempos. Eso, como que esta libertad también de la forma, ¿no es cierto? Del cuánto me demoro entre lugar y lugar. Creo que... ¿Cómo fue para la Connie? O sea, con lo que hablaron después de la grabación. Eso me interesaría que quizás compartieras. Em, yo creo que, bueno, decidimos grabar precisamente como cuentas tú dos veces. Una versión fue más o menos de 4 o 5 minutos y una versión fue de 8 o 9, más o menos. Eh, y yo siento que fueron dos maneras en las que, digamos, salió una versión y Mm, esa es un poco como la gracia de esto, que son piezas en las que hay una imagen frente a ti que hace emerger sonidos, tiempos, afectos, etcétera, pero depende mucho de cómo Constanza entre, qué velocidad tenga, qué pensamientos, como, no sé, cómo está su cuerpo dispuesto, por ejemplo, mm, porque son distintas líneas, algunas son puntos, por ejemplo, muy finitos, otras son trazos largos, entonces hablábamos harto de eso, de cómo no ensayar una manera de tocarlo, sino de estar en contacto de varias formas, pero no de decir voy a elegir este camino, voy a entrar por aquí, salir por allá, sino de ponerlo y la partitura se puede poner así, así, de cabeza, se puede poner por cualquier lado, pero entramos y salimos ahí. Y yo creo que me interesa mucho rescatar eso, más que rescatar como que mm. evidencie eso la música, que es una fotografía, quizás una cápsula de un momento que se grabó y que en ese minuto era el mismo día, la misma persona, la misma luz, el mismo estudio, pero en dos versiones hay tiempos distintos porque hay lecturas distintas. Y al final la pieza se basa en eso, en la manera en que Constanza se relaciona con su manera de leerla, con su manera de estar como con su cuerpo frente a los gestos, y no tanto, no sé, una idea quizás más formal, por ejemplo, de Mm. secciones, ni nada. Esto es realmente como una red, era la idea. Poco. Creo que Perfecto. por ahí fue. Perfecto. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que fue esta versión de CG para flauta. Thank you.
Eso es parte de la obra CG de Enrique Schadenberg, interpretada por Constanza García. Bueno, ha sido un lindo encuentro, un encuentro que también es parte de la forma en que estamos viviendo nuestro presente. O sea, Ailem está en este momento en Italia, es noche. Ignacio está en México, ¿no es cierto? Nosotros tres acá en la quinta región de Chile. Pero es bonito como este espacio disco, es un punto de encuentro, es un punto de encuentro y es la forma de relacionarnos y conocernos, ¿cierto? A través de una obra musical, de un pensamiento, de la poesía que ya ha aparecido también. Entonces creo que también se ha dado mucho que el vínculo que cada uno ha tenido con los intérpretes. También, entonces me gustaría quizás, Graciela, que comenzáramos hablando de la importancia de generar esos vínculos, quizás no tanto con los intérpretes, porque ya hablaste un poco de eso, la relación que tuvimos, pero que estas relaciones que se están dando y en este mismo formato que es este disco. Tú dices que hable como en general de qué creo yo respecto de los intérpretes, o O sea, que sí, me... la importancia en realidad para en la composición de generar este vínculo y este trabajo en conjunto con los intérpretes, quizás. Ya. Eh, a ver, el, eh, la pregunta es interesante porque es como que supone que la música, y es algo que, pucha, es lamentable, supone que la música estaría dividida entre el componer y el tocar. Entonces es interesante esa pregunta porque eh, de algún modo como que devela un, como un fallo, una grieta o una fractura también en, en como lo que somos como personas, lo que somos como seres, que como acostumbrados a dividir las cosas en esto Mm. o esto, como en esa binariedad siempre tan presente y que lamentablemente, claro, la música lo hemos vivido y no ha estado nada eh, en nuestras vidas exento de ello. Sí, yo en lo particular creo que el trabajo con los músicos que van a tocar es algo que para mí está, creo que bueno para, no sé, para todos, pero es como algo, no creo que estoy inventando el fuego, pero es como que el músico está como permanentemente resonando eh, de mucho antes que él o ella se expresen ahí ellos en su soledad frente a la partitura. Eh, que, que ese momento puede ser muy distinto, ¿cierto? Esta resonancia que viene de antes de la escritura. Eh, entonces, pero entonces ahí se produce como un traspaso silencioso a través de la escritura o a través de algún soporte, un traspaso silencioso de un pensamiento, sí, de un pensamiento, de una idea, y eso me parece como muy bonito, o sea, como los procesos de lectura son tan amplios, diversos, enigmáticos, misteriosos, que dan lugar a mundos que, que la escritura pareciera no permitirlo, así como la poesía. Justamente hablando, ya que se habló mucho de eso, la poesía entraña quizás entre cada palabra, entre cada letra, estos universos misteriosos. De tal manera que cada lector es un nuevo poema, o es una nueva forma de leer el poema. Entonces, el intérprete es ahí el lector, creo yo, y con... Ahí volví. Viste, Graciela. Sí.
estaba de lo mejor. Ujú. ¿Sigo? Sí, 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 adelante. por Sí, favor. que estaba hablando de que el intérprete era el lector. Entonces, claro, pero el intérprete tiene o el músico, el ejecutante, tiene la cuestión más mágica que él, como el actor, se manifiestan con su cuerpo, o podrían manifestar esta lectura a través de su cuerpo, como un ente resonador, resonante, ¿m? Más allá del sentido. O sea, porque cuando leemos y hablamos hay un sentido funcionando, ¿m? Que es un lenguaje, y estamos siempre como quizás en ese problema del sentido. Pero cuando el músico se manifiesta, es como la magia del sonido, ¿no? Donde el sentido es desplazado por este sonido, eh, no necesariamente sentido, sino que puro sonido. Y desde ese punto de vista, yo creo que para mí lo principal, por lo menos de lo que yo actualmente estoy trabajando, es cómo poder, o sea, hacerme yo la pregunta de cómo poder dar lugar a esos cuerpos que van a sonar. Entonces, ¿cómo dar lugar a esas lecturas? Entonces, eh, siempre me he estado interrogando últimamente cómo las escrituras también son procesos de lectura. Claro, entonces, más allá de mi trabajo posterior a la composición con un intérprete, ¿cierto? Como muy bulesiano es el trabajo, ¿no? Con el intérprete frente a la partitura y como siendo como una especie de guía de la lectura, eh, eh, prefiero o me dejo llevar o me dejo tentar más bien como por esperar por incentivar que el músico o el lector pueda leer ahí eh, otra cosa de lo que está escrito, y por lo tanto eso cuestiona, eso cuestiona qué es lo que voy a escribir, porque cualquier cosa que pueda escribir podría determinar su cuerpo, su lenguaje, porque está todo el lenguaje de la música muy semantizado. Entonces por ahí han ido apareciendo unas partituras un poco, no sé, quizás más visuales, y el In Memoriam tiene, yo diría que es como de las primeras piezas en donde dejo atrás como la escuela más, como la escolástica así de la composición, para irme como por unas líneas así que yo misma consideraba media eh, ajenas. Entonces, claro, ahí y esa es como una bonita experiencia que vivimos juntos, pues César. Yo todas estas experiencias las he tenido el honor de vivirlas junto a amigos. eh, entonces han sido siempre descubrimientos y procesos que incluso ahora se están haciendo con los propios músicos que la van a tocar. Y el músico me dice, oye, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro, oye, tal cosa. Y yo le digo, no, sabes que no sé. No. Y es como una especie de taller ya sin quererlo, sin pensarlo, sin organizarlo, entre los dos, entre aquel que hace sonar y que la piensa en silencio. Sí. Bueno, eso, no quiero alargarme demasiado. Abro el diálogo. Obviamente, Ailén quizás que comentara algo sobre lo que está hablando Graciela o en sí tu relación con los intérpretes creadores. No, yo creo que es un tema complejo, porque como bien dice Graciela, yo creo que se manifiesta siempre en modo diferente, completamente diferente. También creo que
la música a la que, a ver, la música que nosotros en algún modo componemos o creamos o representamos, es una música que nace en un primer momento. O sea, ningún teatro te llama en todo un proceso para escribir una obra. Es decir, nace del intérprete. Yo siempre digo que 20 buenos, todos tus intérpretes deben ser tus mejores amigos. Es decir, pues, es una broma, ¿no? Porque, porque generalmente, y esta es otra temática, casi nunca estás en un programa de un festival si no es el músico el que te quiere interpretar. No es el que organiza el festival que te programa. A no ser que seas, como se diría, no sé, en Cuba El se dice director un del festival. consagrado. Un consagrado. Claro. ¿Cosa? ¿Cómo? El director del festival, a no ser que sea el director del A no ser festival. que sea el director del festival, pero o festivales que no tienes ni idea, que ni conoces y que de pronto estás programada y es porque los intérpretes al final son los que tocan tu música, son los que mueven tu música, son los que hacen que las obras circulen. Claramente esa ha sido mi experiencia, ¿eh? Yo no puedo nunca generalizar. Yo, no sé, en todos estos años, mi experiencia, que es más o menos, serán casi 30, yo he tenido siempre una relación con los intérpretes muy estrecha y casi siempre cuando he escrito una obra, cuando nace la obra es porque hay un intérprete por medio, es decir, porque nunca, difícilmente nace una obra que yo estoy aquí que digo, ¿qué? Voy a escribir esta, no, nunca, me ha nacido o porque hay un estreno, o porque un intérprete me llama, o porque me la piden, pero nunca que nace la obra hoy porque quiero escribir para clarinete y viola. Se escribo para clarinete y viola porque hay un clarinetista, un violista que me la van a tocar, sino que se sueñen que le escriba, es decir, escribo para otros amigos intérpretes que sabes que te la van a tocar. Porque la otra cosa interesante para mí, según mi experiencia, que hasta que no estrenas la obra no está terminada. Lo que se descubre con los intérpretes, lo que aprendes con los intérpretes, no solo a nivel técnico de compositivo, es decir, también a nivel de interpretación de lo que tú te estás interpretando a ti misma. Es decir, yo siempre, después de un estreno, mi partitura ha cambiado y he tenido que agregar cosas o quitar cosas. Y para mí es fantástico, porque nunca he podido jamás ir con la rigidez de decir, esta es mi obra, interpreto, sobre todo cuando se habla de un estreno. Ya después que está estrenada, que se estrenó, que se hizo, que la rectificaste, ya sabes que por ahí va, ¿no? Y no quiere decir que otras veces otros intérpretes no me hayan sugerido en un determinado pasaje, mira, aquí sería mejor tal cosa, ¿no? Y entonces yo creo que los músicos debemos estar en sintonía y en contacto. Si después no lo estamos, bueno, es humano, ¿no? Pero debemos estar unidos, debemos trabajar juntos. Y en este caso el compositor, es decir, está a la merced del intérprete. Es decir, yo puedo escribir una obra fantástica y si nadie me la toca, bueno, Van Gogh me cortó la oreja y pasó la historia. No soy Van Gogh. Y no sé si me explico, ¿no? Entonces, es muy interesante esa relación que se crea, en este caso, con el intérprete, con el músico, y es muy lindo el proceso de composición y el proceso de estreno. Yo ese momento lo adoro, después de haberla terminado con fiebre, que tú dices, no doy más, porque generalmente yo particularmente sufro mucho cuando ya termino una obra, me canso mucho a nivel energético eh, y, y cuando se empiezan los ensayos y se va a hacer el estreno, ese es un momento súper creativo, en tanto porque la estás oyendo, tanto para empezar.
Estás Claro. exponiendo lo que acabas de componer. Porque sí, hoy en día componemos con finales o con Sibelius, y lo oyes más o menos aproximado, modo muy aproximado, pero cuando tú empiezas a escuchar lo que tú compusiste, sí, ahí te das cuenta, pero esto no funciona. Oh, esto funciona muy bien. Claro. Claro, es fantástico. Yo creo que ese momento es para tener en consideración porque es ahí donde te das cuenta verdaderamente que lo que has compuesto suena. Y además la otra cosa interesante, si tenemos la suerte de que no hay un solo ensayo, ¿no? Para el estreno, porque puede suceder que hay un ensayo y estrenan, pero si tienes varios ensayos, la obra se empieza a transformar. Tú dices, pero qué interés, porque los mismos músicos la empiezan o a mover, o a ralentar, o hacerla con tiempos diferentes o con dinámicas diferentes. Y hasta más con los mismos intérpretes, a veces escucha 2 o 3 versiones y son diferentes. Yo creo que debemos estar muy abiertos y una vez que, no sé, que componemos, ya no es nuestra. Totalmente, sino que uno pudiera dar una sugerencia o decir, mira, a mí esto, la verdad, yo esto no lo escribí. Sin pesadez, ¿no? Puede suceder, ¿no? Que tú, mira, Claro. no me gusta, puede suceder, ¿eh? Pudiera suceder. Pero entender a la intérprete por qué la interpreta esa partitura así y darle toda la libertad. Yo recuerdo con Luis, que él me pidió la obra, por supuesto, y si tienes alguna duda, contacten, si no, hazla. Claro, es una obra que he oído muchas veces por muchos clarinetistas, entonces ya estoy más tranquila en el sentido que creo que lo que está escrito es lo que quise. Por lo menos pudiera cambiar, no era un estreno. Y fue una sorpresa enorme, por ejemplo, en mi caso con Luis, que yo escuché su interpretación el día del concierto, cuando él hacía el vídeo. Y fue maravilloso porque yo no había escuchado, nosotros no quisimos. Yo le dije, libertad total. Y yo creo que eso da mucha libertad al intérprete, claramente, si es responsable, si es serio, si tiene deseos de jugar y de buscar, da mucha libertad a que diga, qué hermosa interpretación. Él hizo una interpretación muy mística de la obra, muy lenta, muy sutil. Parecía él el poeta. El poeta. A mí me gustó mucho su interpretación, muy íntima, quizás más íntima que mística. Y creo esto, yo gran respeto por los músicos, todos somos músicos claramente, en este caso por los intérpretes, porque son los que te mueven la música y los que te tocan la música y tienen toda mi admiración y todo mi respeto absoluto. Esa es mi opinión. Qué lindo. Sí, Ignacio, justamente en ese viaje donde se estrenó tu obra en Stuttgart, toqué efectivamente con Graciela, así que compartieron en concierto, compartieron obra Graciela e Ignacio antes. Estuvo bonito ese encuentro. Los viajé con los dos. Con los dos en la carpeta. Bueno, y con Enrique también, ¿verdad? Estaban los 3 juntos, ¿verdad? Qué bonito ese encuentro. O sea, Ignacio, si tú nos quieres comentar algo. Yo creo que el proceso creativo del compositor termina donde empieza la audición del público. Para mí es donde termina el proceso creativo. Y ese puente entre la escritura del papel, del programa o de lo que sea que utilicemos para escribir, ese vínculo entre el compositor y el auditor lo genera el intérprete. El intérprete entonces para mí es sumamente importante para lograr esta expresión de la idea principal. La idea primaria la tiene el compositor,
una idea secundaria, si le podemos llamar de esa manera, pero no por ser secundaria va a ser menos, la tiene el intérprete. El intérprete es el conductor, como lo decía Graciela, es el que hace la lectura de la idea. Entonces, la lectura de la idea es algo sumamente importante que la mayoría de las veces no logramos que esté al 100% en la partitura. A veces se nos queda algo en las manos, en la cabeza, en los ojos, no sé en dónde, y el intérprete la descubre y la hace de una manera natural. Entonces, para mí es súper importante el intérprete entre el trabajo que uno hace solo, Qué bonito eso. en la soledad de la escritura, en la soledad de la casa, en la soledad de la computadora, en la soledad del papel, y eso en viaje, en camino hacia el que lo va a escuchar. El intérprete es el que tiene, digamos, para mí es el que tiene la última palabra de mi idea principal. Y como decía Ailem, es decir, si no confiamos en el intérprete, ¿en quién lo va a hacer? Entonces no podríamos confiar en nadie, ¿no? El poeta igual tiene que confiar en alguien que le edite la obra o que publique la obra, y a fin de cuentas el lector es el que va a hacer la última interpretación de lo que pensó, de lo que quería decir. Entonces, este viaje entre la creatividad, entre gestar una idea en la cabeza del compositor hacia lo que vamos a escuchar, ese viaje es el que puede pasar muchas cosas y pueden ser muchas cosas. Y entonces ahí llega un momento en el que nos tenemos que desentender de la obra. Es decir, yo hasta aquí pude hacer lo que quise y lo que pude. Ahora lo dejo en las manos del intérprete y le voy a dar todas las herramientas que pueda hasta donde tenga para hacerlo. Y confiar en el intérprete. Entonces, para mí sí, el intérprete es fundamental en la expresión, en la expresividad de la obra. Igual que en la lectura, cómo lo leo, cuándo lo leo, en qué momento. Bueno, la literatura está escrita, físicamente está en un libro, el cual puedo abrir en cualquier momento del día, en cualquier momento del año. La ejecución del intérprete no es así. Ahora tenemos el disco, tenemos la grabación, tenemos el audio, pero no siempre es tan sencillo como la lectura de un libro. Entonces son varias dependencias que tenemos los artistas creativos para decir o para expresar algo. Dependemos de alguien, pero yo lo veo como algo bueno, no lo veo como algo malo, ¿no? Fuera de la música electrónica que podemos expresar de una manera más directa, pero aún así hay ciertos caminos que, bueno, por lo menos yo como creativo no me considero todavía capaz, pero la interpretación, el pensamiento, la preparación de un intérprete para mí es fundamental. Aún dependo mucho de eso y ojalá siga dependiendo. Para mí ese camino entre la creación, el estudio de la obra y el estreno es un camino bastante interesante. Entonces, yo quisiera siempre depender del intérprete y como lo dijo Ailem, sí hay que ser amigo de los intérpretes por muchas razones, ¿no? Son buenos amigos, son buenos lectores, son buenos bebedores, son buenos conversadores. Entonces, creo que tenemos todo para convivir. Yo tengo muy buenos amigos intérpretes con los cuales convivimos, platicamos y ejecutamos. Entonces, eso creo que ese camino siempre va a ser importante, siempre va a ser necesario y siempre vamos a estar en ese siglo XIX, que muchas veces ya ni nos acordamos porque tenemos una computadora para hacerlo, pero la escritura, el papel, la tinta y el instrumento del intérprete, su cabeza y su pensamiento, creo que son fundamentales para nosotros como creativos. Creo que eso es lo que tendría que decir del intérprete. Para mí es, repito,
fundamental. Así sea uno o así sea una orquesta completa, siempre va a haber un aporte, siempre va a haber una nueva ejecución de lo que yo pensé, pero siempre para bien. Así lo he vivido afortunadamente hasta el día de hoy. Eso es lo Qué que lindo, tendría que Ignacio. decir. Bueno, entonces le doy la palabra a mi querido compositor amigo, que efectivamente con Enrique somos bastante amigos. Entonces, Enrique, me gustaría como que nos contaras también ahí tu Yo experiencia. pensé que iba a decir que somos buenos bebedores y conversadores. Tenía Y miedo por de lo que eso iba a son decir. amigos. Y por eso Por eso, somos amigos. claro, ahí Eso nos empezó la llevó a amistad. tocar alguna vez juntos. Em, sí, quizás lo que puedo ofrecer para continuar un poco la conversación es contar cómo fue ese día que nos juntamos con Constanza. También por dar como una pequeña muestra, un botón o un botón en el sentido como una pizca de cómo fue ese proceso, más allá del resultado en cómo se escucha la obra, o que se tocó en tal lugar, o que resultó así. Fue muy marcador para mí ese reencuentro, como post Mm. no sé si llamarle ola, pero primera azote de la pandemia muy duro y volver a salir un poquito. Ese día me acuerdo que, bueno, con Constanza actualmente vivimos bien cerca, casi en la misma calle prácticamente, pero en cerros distintos en Valparaíso. Y me acuerdo que ya nos atrevimos a juntarnos a tocar y a ensayar esto. Obviamente estábamos, qué sé yo, con mascarilla al principio y todo. Pero pasamos un buen rato, me acuerdo que almorzamos ese día. Y tomamos estos papeles, los empezamos a recortar. Yo llevé un stick fix, llevé unos lápices, Mm. por si acaso ya tenía los suyos. Em, y por un lado, claro, el papel Stick estaba fix, ahí. No sé, sí, no sé, pegamento, no sé. pegamento. Claro, Perdón, es que estoy realmente contando si mi recuerdo más para tener un estuchito con el stick fix adentro, unas tijeras. Bueno, Y ahí pasamos un rato de la tarde recortando, escribiendo en estos papeles lo que íbamos a poner, pegándolos con el stick fix en la partitura, como que le intervenimos. Eso fue bonito, igual, eso fue especial, porque normalmente uno tiende a, como decía Rodrigo, o sea, perdón, Ignacio, a decir hasta aquí llegué yo, logré escribir esto, lo materialicé, te lo entrego y veamos qué potencias tiene ahí escondidas, cómo lo vas a leer, cómo lo vas a hacer vivir. Pero aquí también recortamos juntos, intervinimos en la partitura, como que hubo un trabajo casi de infantil. Y bueno, César lo sabe, y creativo. Sí, pero también nos vincula mucho con cuál es nuestra historia con Constanza, porque nosotros fuimos al jardín infantil juntos, nos conocimos a los 3 años más o menos, 3 años y medio. Casi un juego lúdico, casi como Sí, Mm, un juego, crear un... tal cual, y estaba como esta excusa que era la partitura, pero que fuimos ahí recortando y fue un poco como volver a eso, fue un poco así. Nosotros nos conocimos a los 4 años, después cada uno estudió y nos reencontramos en la escuela cuando ella entró a estudiar flauta y yo entré a estudiar composición. Fuimos compañeros y qué sé yo. Pero fue más o menos así, y creo que este recuerdo puede ser, si bien anecdótico, también bien representativo de dónde sale mi impulso por crear esta pieza, o cuál es como ese deseo que yo tenía, que era vincularme básicamente con Constanza, de encontrarnos en un momento en nuestra amistad para hacer esta obra también juntos, resonar en conjunto, explorar, recortar, almorzamos, y después me acuerdo que me fui caminando con la sensación de no sé cuándo quizás nos vamos a volver a ver, porque esto de la Mm. pandemia está todo tan que a veces nos vemos 2, 3 veces en una semana y de repente pasan 2, 3 meses nuevamente y no hemos visto a nadie. Entonces, fue así un poco. Lo cuento para traer como a colación ese instante que compartimos, más allá de cuál haya sido mi proceso o el de ella, fue ese momento de estar juntos, intervenir la partitura, tocar, grabar, probar cosas, y nos encontramos el día que fuimos a grabar, simplemente. Que yo sí fui de los pocos que estuve en la grabación porque estaba trabajando con el ensamble también, nos fuimos juntos y estuve trabajando en la logística, pero no hubo tanta intervención en el momento de la grabación. Fue casi como el disco en vivo, por eso este disco se llama un poco Fractura en Sí. vivo, porque aunque no había público,
fue lo más cercano a llamar en vivo a un concierto porque nos encontramos después de muchos meses a tocar en tiempo como real, por llamarlo de alguna forma. Ese fue el en vivo, no fue tanto el en vivo de público y de esa como de vibra del estreno y del concierto, de la escena, sino que el en vivo fue más bien estar realmente ahí, tocando con los instrumentos y grabando de principio a fin las piezas. Ese fue el en vivo de la pandemia, no fue el en vivo como en la escena con público, no sé, como hubiese sido quizás en el festival de otra forma. Por eso me parece interesante contarles cómo fue con la Connie ese proceso. Claro, y el resultado de la obra en sí son estas primeras tomas. O sea, efectivamente, en el caso de SG se hizo 2 veces, pero por una cosa, un resultante, creo que más de laboratorio, ¿no es cierto?, para tener 2 versiones, pero todas las demás también fueron una versión, y eso es como la naturaleza también del disco, es muy, muy sincera la interpretación, no hay edición de la obra, entonces, eso. Entonces, yo creo que por tiempo creo que vamos a cerrar este encuentro, que de verdad ha sido muy ameno, se lo agradezco mucho. Es muy bonito estar conectado en este momento en diferentes partes a la vez, con diferentes horas, conociéndonos también. Y eso está súper bonito, que este disco sea un pretexto para poner en juego nuestros trabajos y que mucha gente también más se cruce y se generen nuevas conexiones, ¿no es cierto? Así que a nombre del sello agradezco mucho este encuentro, ¿no es cierto? Pueden conocer las páginas del sello, sellomodular.cl, donde va a estar este disco, va a estar información del ensamble Fractura. Este es el segundo disco que lanzamos también en pandemia. El otro también fue de forma colaborativa, donde fue un trabajo de collage casi, que donde todos los intérpretes, o muchos intérpretes del ensamble generaron un banco de sonido, con lo cual trabajaron algunos compositores y compositoras, y ese también lo pueden encontrar en el Bandcamp del sello. Y también invitar a conocer la obra, ¿no es cierto?, de Ailén, de Ignacio, de Graciela, de Enrique y de Bruno y Bruno. Así que eso. Sí, estamos muy, muy agradecidos por el tiempo, por querer compartir, querer encontrarnos. Así que eso, les dejamos. Un placer. Sí. Muchas gracias. Gracias. Un gusto conocer a Ailén y a Ignacio. Igual que para mí, un gusto enorme. Yo que estoy la única que está de esta parte del continente, de nuestro del planeta. Pero no, súper disponible si quieren crear otra conversación en otro momento, no sé si cuando sale el disco o lo que, no sé, se les pueda ocurrir, me gustaría mucho. Creo que ha sido Claro para que mí sí. un diálogo muy, muy fluido, con Graciela, con José. Prometo que para la próxima ya no va a estar ese nombre.